Muy buenos días, querida y amada Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. Unidos en oración, día 435, de este jueves 27. Qué maravilloso es ver cómo Dios nos está ayudando para mantener como Iglesia Alianza Cristiana y Misionera estos tiempos diarios de oración para la gloria del Señor. ¿Sí? Primera de Juan, el capítulo 3 del versículo 18, dice: queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Este texto nos indica que la palabra de Dios muestra con fuerza que si decimos que amamos, debe haber evidencias en hechos de lo que decimos, de lo que habla nuestra boca. Por lo tanto, lo que hoy vamos a decir, anhelo en el Espíritu que se muestre evidencias de lo que se dice. La Iglesia tiene que mostrar lo que este texto lo muestra. Que si decimos que amamos, debe haber evidencias de lo que se hace. ¿Sí? Vamos a tener un tiempo de oración para iniciar este tiempo de reflexión. Padre, con todo el corazón te pedimos en esta mañana que tu Espíritu guíe, Señor, esta reunión. Que tú permitas, oh Dios, que a través de este medio pueda ser un canal de bendición para que tu palabra, al ser expuesta, pueda ser utilizada, Señor, y y el mensaje que se exprese hoy pueda ser escuchado en muchas partes. Y que tu palabra, Señor, sea recibida del cielo por el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, oh Dios. Te pido con todo el corazón, Espíritu Santo, que tú tomes esta palabra tuya y lo uses con poder para la gloria de tu nombre. Porque te lo pido con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hemos estado viendo los jueves anteriores un lema. Se acordarán que la integridad es una inversión rentable. Y hemos dicho de que la vida de la iglesia tiene que manifestarse con una vida de integridad. Y que la vida de integridad es la manifestación visible del Espíritu Santo que marca la historia del ser humano cuando se evidencia esa vida de integridad. Hoy vamos a ver una parte de esa integridad y es la honestidad como una verdad aplicada. Sin honestidad, sin la verdad de Dios aplicada, ¿cómo podemos desarrollar una iglesia? ¿Cómo podemos desarrollar una vida? No hay cómo, no hay cómo. La honestidad es parte de la integridad. Mateo 10, el versículo 8, dice así la palabra de Dios. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Jesús mandó a sus discípulos en misión con una orden específica y fue que muestren lo que es el reino de los cielos como una evidencia que es real. Y la forma de mostrar que el reino de los cielos es una realidad es que los enfermos sean sanados, que los muertos sean resucitados, que los leprosos sean limpiados,
que los demonios sean expulsados. Vaya forma de mostrar que el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Analicemos con profundidad este texto. La situación social y económica en que vivía Israel en los tiempos de Jesús era muy crítica. Había altos niveles de mendicidad, gran cantidad de personas leprosas. La manifestación de endemoniados era muy alta en ese tiempo. Los enfermos se agrupaban en ciertas partes de la ciudad para ser ayudados por la gente, como dice el libro de Juan, capítulo 5, los versículos del 1 al 4. Pero aquí hay que aprender un principio. Los dones del Espíritu Santo son la pedagogía de la fe para cambiar el mundo. Y los discípulos tenían esta tarea, pero no podían beneficiarse económicamente, porque el texto lo dice claramente. Lo que recibieron gratuitamente, denlo gratuitamente. Y esto se llama honestidad. Yo no puedo ejercer un ministerio de Dios, de servicio, si es que realmente no soy honesto. El uso de lo sobrenatural, de la sanidad, no puede medirse con beneficios personales, como lo hizo, recuerden, Simón el mago en Hechos 8 del 18 al 20, y quería comprar las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo. La palabra honestidad tiene sus sinónimos, y la honestidad, el sinónimo es pureza, es virtud, es decencia, es dignidad, es decoro, es lealtad, es rectitud, es justicia. Esos son los sinónimos de la palabra honestidad. Quien use la honestidad como su carta de presentación en su vida cotidiana es un poderoso factor de salud en la comunidad en donde vive. Y esto es integridad. Y como la honestidad tiene que evidenciarse con hechos reales, la integridad es una inversión rentable. Pero Mateo 10, del 13 al 14, dice lo siguiente. Al entrar, digan paz a esta casa. Si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él. Y si no, que la paz se vaya con ustedes. Si alguno no los recibe bien, ni escucha sus palabras, al salir de esa casa o de ese pueblo, sacúdese el polvo de los pies. La honestidad también tiene que ser firme. La vida cristiana en la práctica es la construcción de casas de paz, lugares en donde se percibe la honestidad de las personas que entran. Las casas de paz darán la bienvenida a las personas honestas y estarán listas de escuchar el mensaje. El saludo de los judíos, recuerden ustedes, era Shalom, paz a vosotros, mostrando la dignidad de esa casa para recibir una bendición de Dios. Una sociedad, cuando hay casas de paz, casas que están en condiciones de recibir un mensaje de paz, esa comunidad será próspera, esa comunidad será saludable. Eso es una verdad. Pero el texto de Mateo 10, el versículo 15 dice, Jesús, más tolerancia se tendrá en el juicio contra Sodoma y Gomorra que con aquellas casas que rechazaron el shalom de Dios, que rechazaron el reino de los cielos. La honestidad se debe convertir en una verdad que se aplica en las áreas de la vida de la persona. Por favor, iglesia amada, esto es muy importante. La honestidad, la verdad aplicada, tiene que hacerse en todas las áreas de nuestra vida. Uno, en la área personal. La honestidad, la verdad aplicada, se debe aplicar en mi vida personal.
2, se debe aplicar la honestidad en mi vida familiar. 3, se debe aplicar la honestidad en mi lugar de trabajo. 4, se debe aplicar la honestidad en la iglesia. Y 5, se debe aplicar la honestidad en la vida de la nación. Desarrollemos cada uno de estos temas. La honestidad personal. Permítanme decirles de esta forma, no aparentar lo que no soy. Eso es honestidad, no aparentar lo que no soy. Analicemos lo que sucedió en Génesis 27, de 21 al 25, en la vida de Jacob, Esaú y su padre Isaac. Isaac le dijo, acércate, hijo mío, para que pueda tocarte y saber si de verdad eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a su padre, quien al tocarlo dijo, la voz es la de Jacob, pero las manos son la de Esaú. Así que no lo reconoció, porque sus manos eran velludas como las de Esaú. Ya se disponía a bendecirlo cuando volvió a preguntarle, ¿en serio eres mi hijo Esaú? Claro que sí, lo respondió Jacob. Entonces su padre le dijo, tráeme lo que has cazado para que lo coma y te daré mi bendición. Jacob le sirvió y su padre comió. También le llevó vino y su padre lo bebió. Luego le dijo su padre, acércate ahora, hijo mío, y dame un beso. Jacob se acercó y lo besó. Y cuando Isaac olió la ropa, le bendijo con estas palabras. El olor de mi hijo es como el de un campo bendecido por el Señor. Esta historia es muy conocida de Jacob y Esaú, hermanos. El significado bíblico de Jacob es el que pone tropiezo, el suplantador. Jacob era hermano menor de Esaú. Jacob le compró la primogenitura a Esaú por un plato de lentejas. Y Esaú prefirió la comida que mantener la bendición que representaba el ser primogénito. Jacob engañó a su padre Isaac, aparentando ser Esaú para recibir la bendición de primogénito por insinuación de su madre Rebeca, esposa de Isaac. El nombre de Esaú significa velludo. Y vendió Esaú la bendición, como dije, de su padre por ser primogénito por un plato de comida. Aquí se ve lo que Jacob quiso suplantar a su hermano Esaú. La honestidad de Jacob tuvo muchas fallas en su vida, queriendo siempre aparentar lo que no era, hasta que se encontró con Dios y le cambió el nombre de Jacob, el engañador, a Israel, el que contendió con Dios y le venció. La falta de honestidad genera guerras, disputas en todas las áreas de la vida. Y eso sucedió cuando vino Esaú, el hijo mayor, a recibir la bendición de su padre. Y era tarde. Le quiso pedir la bendición a su papá, pero él dijo, ya lo he dado. Y lloró amargamente y le llegó Esaú a odiar y le quería matar a su hermano Jacob. La honestidad es la aplicación de la verdad y es una expresión maravillosa de lo que es la integridad. Segundo punto, ser honesto en mi hogar, no exigir lo que no doy. Eso es ser honesto en el hogar, no exigir lo que no doy. Efesios 5, del 25 al 30, dice la palabra de Dios. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándole con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo.
El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta, lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de un cuerpo. El amor es un atributo de la naturaleza de Dios y que para alcanzar al ser humano tiene que desarrollar una musculatura espiritual, como lo vimos en el análisis de la semana anterior. Recuerden ustedes, aprendimos de la palabra de Dios en 2 Pedro, el capítulo 1, en donde logramos entender un texto que el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir como Él manda, el versículo 3. El versículo 4, ahí dice que Dios nos ha dado todas sus preciosas y maravillosas promesas para que al escapar de la corrupción de este mundo, alcancemos nosotros la naturaleza divina. Entonces, hay cosas que solo puede dar Dios, como es todo lo que necesitamos para vivir como Él quiere, lo da Él. El que escapemos de la corrupción, lo hace Él. Sus promesas, lo hace Él. Y que alcancemos a tener naturaleza divina, lo hace Él. Pero Él nos ha pedido que nosotros debemos esforzarnos para desarrollar una musculatura espiritual, añadiendo a la fe virtud, que es capacidad de hacer lo bueno, a la virtud conocimiento, esforzándose de aumentar al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, constancia, a la constancia piedad, a la piedad amor fraternal y el amor fraternal amor, ese amor. Oh, qué preciosa forma como Dios se manifiesta en nosotros. El amor siempre busca el bien de la otra persona, no se limita, porque el amor es sacrificial. El amor es horizontal y vertical a la vez. Siempre se manifiesta en forma de cruz. Nosotros los esposos debemos aprender a amar a nuestras esposas en forma horizontal y amar a Dios en forma vertical. Cuando yo soy amado, me da seguridad. Cuando puedo amar es el deleite en dar a otro un beneficio que le ayude a crecer y desarrollarse. Cuando percibo que soy amado por Dios, soy liberado de la culpa y alcanzo libertad. Cuando amo a Dios, mi devoción a Él me permite obedecerlo en todo y me convierto en un poderoso agente de cambio. El amor siempre está en forma de cruz. La honestidad me permite aplicar la verdad en todo lo que es el desarrollo de mi hogar. Si percibo que el amor a mi cónyuge, a mis hijos se ha debilitado, es una señal que mi relación vertical con Dios se ha deteriorado. Queridos esposos, queridos pastores, y esto es un tema que nos puede pasar a cualquiera. Si nosotros percibimos que nos sentimos ese amor a nuestro cónyuge como debe ser, debemos nosotros apresurarnos a ponernos a cuentas con Dios, porque eso implica que el amor a nuestro Dios se está deteriorando por falta de desarrollo de la musculatura espiritual. Si mi relación vertical se daña, empezaré a culpar a otros de mi vacío emocional, y es causa de las peores decisiones: el adulterio, la mentira, el engaño. Nadie puede dar lo que no tiene. La honestidad me permite restaurar lo que he perdido. El amor que de Dios viene es una decisión. Y si yo digo que amo, entonces y solo entonces se podrá percibir
un alto nivel de honestidad. ¿Qué pasa muchas veces en los hogares? Que los hombres buscan sentir que las esposas les amen, o también que las esposas buscan que los esposos le amen. Pero amar es una decisión, es una hermosa y grande decisión. 3. La honestidad en mi trabajo. Tal vez lo que voy a decir no va a gustar a muchos. Yo, si soy honesto, no debo trabajar por el salario que recibo. ¿Por qué? Puedo asegurar esto. Juan 12:26 dice, quien quiera servirme debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre le honrará, dice en la versión NBI. Por otra parte, Romanos 4, del 4 al 5 dice, ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Si yo he recibido la salvación en forma gratuita, la honestidad me obliga a seguirle a Jesús, el autor de mi salvación. El Señor Jesús me coloca en un lugar específico para desarrollar su propósito, y es demostrar a Jesús en donde Él me ponga. Y así yo debo servirle a Dios. Jesús, por donde estaba, servía a los demás. Recordemos, enseñando, sanando, aconsejando, levantándole al caído, solucionando los conflictos físicos y emocionales. Si soy seguidor de Cristo, debo hacer lo mismo. En mi lugar de trabajo, estoy para servir a los demás, no para servirme de ellos. Y sirvo haciendo un trabajo con responsabilidad y eficacia. El salario que recibo, que es lo que dice Romanos 4, el salario que recibo por el servicio a los demás es el cobro de una deuda que adquiere el patrono conmigo. Si yo trabajo en un lugar cualquiera, el patrono adquiere una deuda conmigo y tiene que pagarme. Pero yo, en el ejercicio de mi función, sirvo a los demás con lo que hago. Y como el texto menciona, que donde Jesús esté, yo debo estar y servirle a Jesús. Y cuando yo sirvo a Jesús, el Padre me honrará. La honra que da Dios es el pago de la deuda que el patrono adquiere conmigo. Porque la Biblia me dice que todo obrero es digno de su salario. Cuánta maravillosa experiencia habrá cuando el ingeniero trabaja no para obtener grandes ganancias y hacerse millonario, sino para servir a la gente con lo que hace. El médico atiende a sus pacientes no por la paga que va a recibir, sino por el servicio con amor que lo hace. Y así toda profesión que ha sido llamado por Dios, la profesión es un llamado de Dios, es una vocación que se debe hacerlo por amor. Igual es la vocación del pastorado. Es por llamado de Dios, es por vocación y le debo ejercer con amor para la gloria de su nombre. La honestidad ante los ojos de Dios me permite trabajar no por el salario que recibo, sino por la calidad del servicio que hago a los demás. Qué maravilla, ¿verdad? ¿Cuánto ganaríamos como sociedad si entendemos esto? El patrono adquiere una deuda que tiene que pagar, pero yo sirvo por amor en beneficio de los demás. ¡Wow!
Cuarto, la honestidad en mi iglesia. Este es uno de los temas más críticos que tenemos en el tiempo actual. Estar en la iglesia por llamado de Dios, eso es honestidad, no por gustos personales. Primera de Corintios 12, del 18 al 19, dice, en realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fuesen un solo miembro, ¿cómo sería el cuerpo? Claramente aquí especifica que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y cuya cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo y no el pastor. La Biblia me dice que es Dios quien coloca cada miembro del cuerpo según como Él quiera, como Él le parece. La honestidad en este punto es fundamental. Yo no puedo estar en una iglesia por gustos personales o por amistad con alguien, aunque al principio puede parecer que sea así. Pero en mi crecimiento y madurez espiritual, yo debo estar en una iglesia porque Dios me ha ubicado allí. Dios me ha colocado ahí, en esa iglesia. Y Él quiere que me una a la visión y a la misión que Dios ha revelado a esa iglesia local. Dios puede buscar un cuerpo. Dios puede buscar formar un cuerpo. Y los miembros de una iglesia es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza solo es Él. Por tanto, si percibo que Dios me llamó para ser parte de su cuerpo, estaré con convicción y cumplir la visión y misión que Dios ha dado a esa iglesia. Por lo tanto, una iglesia sin visión y misión no tendría sentido, ¿verdad? Qué triste es ver que en las iglesias hay pastores que se van llevando los miembros de otra iglesia. Eso es deshonestidad. La iglesia es de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Y la cabeza de ese cuerpo es el Señor Jesucristo. Yo no puedo formar una iglesia con miembros de otras iglesias. Eso es deshonestidad. Una iglesia es formada por gente que ha sido evangelizada por un trabajo que Dios ha usado a personas para la gloria de su nombre. Pero robarse miembros de otra iglesia, eso es una deshonestidad ante los ojos de Dios. Es una deshonestidad ante los ojos de Dios. Honestidad es percibir la voz de Dios y obedecer en el cuerpo de Cristo que Él me pone para que yo pueda ser formado. Lo que la visión y misión de esa iglesia tiene. Eso es importante, hermanos queridos. ¿Cuántos problemas evitaríamos? La fragmentación de la iglesia, la división de la iglesia es un problema grave, muy grave. ¿Qué de la iglesia de la alianza? Dios nos ha dado un reglamento. Si alguien puede cambiarse a otra iglesia por efecto de cambio de domicilio, es correcto. Pero qué hermoso que una persona vaya a otra iglesia con una carta de transferencia honesta y recta. ¿No le parece? Qué importante es esto. Qué importante es esto. 5. Honestidad en mi nación. No exigir al gobierno si no soy un buen ciudadano. ¿Qué tal? Santiago 4, del 1 al 3 dice en la nueva versión internacional. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia.
y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. Nos tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Iglesia de la Alianza. La historia de las naciones es el fiel reflejo de lo que dicen los textos bíblicos antes mencionados. La tierra ha abierto su boca para tragarse los millones de muertos por la guerra y contiendas a lo largo de la historia humana. Escuche bien estos datos. En los 5.500 años de historia humana se ha registrado solo 292 años en donde la humanidad ha vivido en paz. Se ha producido 14.513 guerras, 14.513 guerras, y han muerto 1.240 millones de personas. Nuestro país vive niveles de violencia, como todos sabemos. No nos ponemos de acuerdo por las pasiones que luchan entre nosotros. No sabemos pedir, y cuando pedimos, pedimos mal y nos dañamos a nosotros mismos. Exigimos a los gobiernos cosas que nosotros no hacemos de manera personal. Si soy un buen ciudadano, cumplo con las leyes del país, soy un agente de cambio para mejorar las condiciones del país en el lugar donde estoy. Entonces y solo entonces podré exigir al gobierno lo que considero justo y lo que está alineado a la verdad. Pero si no soy honesto como ciudadano, si no trabajo con honestidad, si no cumplo las leyes, si no pago los impuestos, ¿cómo puedo exigir al gobierno que haga lo que yo no soy? Lo que yo no soy. La honestidad de un ciudadano no se espera que todo lo haga el gobierno, sino contribuir como un buen ciudadano para ser un agente de cambio en beneficio de la nación. Tengo que entender esto. Como ustedes pueden ver, qué importante es la honestidad, ¿verdad? Vamos a orar. Y que esta honestidad de lo que hemos hablado se evidencie en forma práctica en nuestras vidas personales. Señor, permíteme ser honesto conmigo mismo y no aparentar lo que yo no soy. Permite ser honesto en mi hogar, en mi familia, amando realmente a mi cónyuge, buscando el beneficio de la otra persona. Permíteme no generar arrugas en el alma de mi cónyuge, porque yo debo amar como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ayuda a amar a mi cónyuge a través de la palabra para purificarla, para santificarla. Ayúdame siempre a amar en forma de cruz. Ayúdame a ser honesto conmigo mismo. Ayúdame, Señor, a ser honesto en la iglesia, a estar en la iglesia por un llamado que Dios me ha hecho para estar en la iglesia y trabajar en la visión y misión que esa iglesia tiene. Ayúdame a nunca causar ni ser un factor de división, porque eso es deshonestidad. Deshonestidad. Oh Señor, permítenos como iglesia, unirnos, oh Señor, con clamor delante de ti, agradeciéndote, es verdad, por las personas que han sido sanadas por este COVID. Gracias, Señor, por lo que tú has levantado a muchos pastores y hermanos de la iglesia de esta enfermedad. Gracias
por la sanidad que de ti ha venido en levantar a personas que estaban enfermas del COVID. Pero también te pedimos por el presidente de la Alianza Mundial, el pastor Yurandir, que Dios le fortalezca, guíe en su hogar y en todas las actividades ministeriales que tiene. Dios mío, te pido con todo el corazón y clamamos en oración la Iglesia de la Alianza por la población de adultos mayores que están siendo vacunados contra el COVID-19. Señor, oramos con profundo clamor por la salud del pastor Gonzalo López, pastor de la Alianza Cristiana y Misionera Renacer de Durán, quien está severamente afectado en su cuerpo, siguiendo un proceso médico. Señor, extiende tu mano, levántale, Señor, que pueda percibir que el reino de los cielos se ha acercado, sanando su cuerpo enfermo en el nombre de Jesús, sanando su cuerpo enfermo en el nombre de Jesús. Señor, oramos por la Asamblea Mundial 2021 que se realizará en el mes de octubre en las instalaciones de la Iglesia de la Alianza Central de Milagro. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. Gracias de todo corazón, Padre. Oramos, oh Dios, para que este culto especial en el día de la Iglesia Nacional, que va a ser el 31 de mayo a las 20 horas, vía Zoom, que tú, Señor, permitas que toda la familia de la Alianza Cristiana Misionera podamos unirnos a este culto vía Zoom, para que podamos recordar toda la obra que tú, Señor, has hecho a lo largo de la historia en la Alianza Cristiana Misionera. Ayúdanos a unirnos y asistir todos. Señor, te lo ruego con todo el corazón. Gracias por lo que tú vas a hacer. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo de oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga, querida y amada iglesia. Amén.